Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. El episodio de hoy es un episodio un poquito diferente, y es un poquito diferente por dos cuestiones. La primera es porque se aleja un poquito del espíritu del programa, ya que lo que vamos a hablar hoy aquí, pues no es propiamente algo recogido de los textos de Aristóteles, sino que es más bien una reflexión personal. Obviamente voy a estar refiriéndome todo el rato, una parte importante del episodio, a cuestiones de Aristóteles, sobre todo fundamentalmente a cuestiones de la ética, pero de una manera más o menos superficial, porque el episodio de hoy sí que va a ser respondido en términos aristotélicos, porque, como sabéis, el autor de este podcast, que soy yo mismo, pues me defino intelectualmente como un aristotélico, un neoaristotélico, pero bueno, no será una cuestión propia de la filosofía de Aristóteles solamente, sino que será una reflexión más bien contemporánea, una reflexión moderna, a través de los términos de términos aristotélicos. Esta es la primera advertencia que quería hacer, esta advertencia previa al episodio. La segunda es que este episodio, sí, sin ser una continuación del episodio 23, sí que recoge el legado del tema del que hablamos en el episodio 23, que si recordáis era un episodio dedicado a la inteligencia artificial y a la noción de intelecto que nos proponía Aristóteles fundamentalmente en el de ánima. Bien, lo que os quiero decir es que recomiendo para aquellos que quieran tener una visión, una narrativa continua de este tema, que primero vayáis a escuchar, si no lo habéis hecho ya, el episodio 23 del podcast y luego continuéis con este. En cualquier caso, si alguien decide saltarse el episodio 23 y escuchar solamente este, pues no es que no vaya a entender nada, entenderá lo que deba entender, porque este episodio tiene un principio y un final, como solemos hacer en este programa, que no dejo temas, digamos, a medias casi nunca. El tema del episodio de hoy, como os decía en la introducción, es prácticamente una reflexión personal que yo quería compartir con vosotros y con vosotras. Además es un tema que tengo la sensación de que ya no está tan de moda como lo estuvo hace algunos años. Yo diría que a principios de los 2000, más o menos, cuando las investigaciones académicas acerca de este asunto del que os quiero hablar, pues estaban en su momento tal vez más álgido. Hoy en día el tema del que os quiero hablar, que por fin vamos a desvelarlo, es el tema del transhumanismo. No se encuentra tanto en la calle, tanto en la boca de la opinión pública, como lo estuvo entonces, en esa década de los 2000. Aunque sí lo está, por supuesto, en el ámbito académico. Sobre todo porque hoy en día, algo que sí que es la nueva tendencia del momento, pues tenemos la irrupción de la inteligencia artificial, que modifica o que potencialmente podría modificar todas las cuestiones o algunas de las cuestiones esenciales que plantea el transhumanismo. Por tanto, el tema de hoy, el transhumanismo, es un tema que está estrechamente ligado con el desarrollo de la inteligencia artificial. De ahí la importancia de haber escuchado el episodio 23 de la que os hablaba en la introducción. Sin embargo, el transhumanismo no tiene la misma antigüedad que la inteligencia artificial. El transhumanismo, intelectualmente al menos, teóricamente, precede a la inteligencia artificial. Aunque, sin duda, esta inteligencia artificial lo reimpulsará. Y lo reimpulsará probablemente cuando se consolide como una herramienta cotidiana más de lo que ya la tenemos consolidada hoy en día. En todo caso, seguro que todos y todas vosotras habéis oído hablar de este asunto del transhumanismo alguna vez en vuestra vida. Se popularizó hace ya bastante tiempo, como os he dicho en la introducción. Creo recordar que fue en los primeros años del año 2000, y yo diría que tuvo su punto más culminante en cuanto a influencia en la opinión pública al final de esa década de los 2000. O sea, alrededor del 2010 o 2012, cuando ya las grandes investigaciones acerca del transhumanismo estaban asentadas y ya amenazaban con convertirse en el nuevo paradigma de la humanidad. Recuerdo, por ejemplo, en 2005 el trabajo de Kurzweil acerca del concepto de singularidad, que dio tanto que hablar a determinadas esferas, obviamente, académicas. Con esos trabajos, por ejemplo con el de Kurzweil,
pues ese transhumanismo ya amenazaba, como decía, con convertirse en el nuevo paradigma de la humanidad. Es decir, dejaba de presentarse ese asunto como algo puramente de la ciencia ficción y empezaba a plantearnos un futuro razonablemente cercano, razonablemente verosímil. Los postulados e implicaciones teóricas y prácticas del transhumanismo nos lanzaron hacia un hipotético futuro, un futuro donde se desdibujaba esa frontera entre la realidad humana y la ciencia ficción. Y eso fue algo muy interesante y muy alarmante a partes iguales para muchos de nosotros en esa década. Recuerdo allá por el 2012-2013 que yo estaba en la universidad y tuve algunas conversaciones con mis compañeros y con mis compañeras de facultad muy interesantes acerca de la creciente verosimilitud de acabar viviendo en algo similar a lo que nos proponía la película que vamos a usar como recurso hoy aquí, la película de Matrix. Matrix, y hago esta aclaración porque la experiencia me ha dicho que la gente más joven parece haber perdido esta referencia del cine, es una película muy famosa, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski y estrenada en el ya lejano 1999. En esta película se repasan muchas cuestiones filosóficas, varias cuestiones filosóficas que son, de hecho, muy profundas y muy interesantes a través de la idea de una humanidad que ha quedado atrapada en una especie de simulación. Una simulación creada por unas máquinas que ella misma, la humanidad, pues contribuyó a crear. En la película se exploran muchos temas filosóficos. La importancia de la verdad, la importancia del acceso a la verdad, la distinción entre la apariencia y la realidad, otras cuestiones morales en torno a las acciones y en torno al acceso a la verdad, e incluso hay quien ha interpretado que la trilogía original podría entenderse como un camino hacia la iluminación. No obstante, a mi humilde juicio, creo que el gran tema filosófico de Matrix consiste principalmente en dos cosas, tiene principalmente dos caras. Por un lado, la película trata el tema de la famosa paradoja del escéptico y nos cuestiona si la realidad, el mundo en el que asumimos que estamos viviendo, existe realmente o no. Por otro lado, la película trata también los riesgos, los peligros y las implicaciones del avance tecnológico, al menos de un determinado avance tecnológico. Y por tanto, nos hace pensar en los riesgos de algunas aplicaciones de corrientes como el transhumanismo o de herramientas como la inteligencia artificial en nuestras vidas. Un escenario que, aunque todavía parece más o menos lejano para los que somos optimistas, hoy en día pues ya no es que sea un escenario totalmente descartable. La cuestión que me trae hoy a recordar aquí esta película, la película de Matrix, es precisamente esta segunda faceta. Una faceta que se enuncia con preguntas como ¿hasta qué punto un eventual desarrollo tecnológico, un eventual desarrollo de las máquinas o de la inteligencia artificial, por ejemplo, podría modificar nuestra naturaleza hasta el extremo de convertirnos en seres distintos a los que somos? Y además, ¿cómo cambiaría esto el mundo? ¿Qué papel tendrían los seres humanos que no hubieran sufrido estos cambios? Porque claramente los cambios que proponen corrientes como el transhumanismo no son cambios naturales. O sea, nadie pasará en ningún momento del futuro a nacer con aparatos electrónicos incrustados por el cuerpo. Pues bien, el episodio de hoy pretende reflexionar sobre estas cuestiones, tomando como referencia los potenciales escenarios que nos plantea la película de Matrix y, cómo no, algunas ideas clave de la filosofía de Aristóteles. Así tal vez podemos especular acerca de cómo hubiera respondido el estagirita o un seguidor del estagirita al avance tecnológico que vivimos hoy en día. Sin más, empecemos propiamente nuestra discusión en el episodio 25, Matrix, Aristóteles y el peligro del tecnocentrismo. En primer lugar, planteemos las coordenadas en las que nos vamos a mover. Es importante conocer el contexto, las definiciones por las que va a transitar nuestro episodio. Por un lado, tenemos que definir lo que es el transhumanismo y lo que implica, tanto teóricamente como sus consecuencias prácticas. El transhumanismo es una corriente de pensamiento que defiende el uso, la introducción de determinada tecnología con el fin de superar los límites de la naturaleza humana.
O sea, que defiende que la tecnología debería servir para superar aquello para lo que biológicamente las personas están diseñadas. Sin embargo, esta definición básica, superficial del transhumanismo, no nos dice todo lo que hay detrás de esta corriente de pensamiento. El transhumanismo, como el posthumanismo, son corrientes de sustitución de paradigmas. Unas corrientes que hacen referencia implícita a un cambio de visión del mundo y a un cambio de visión de cómo construimos el conocimiento, invocando lejanamente la idea ya anciana del humanismo. En este punto conviene que hagamos un pelín de historia. El humanismo supuso en los alrededores del siglo XIV un cambio importantísimo y profundísimo en nuestra manera de pensar el mundo. Cambió un discurso sobre el conocimiento arraigado en la idea de que Dios era el centro de todo, por un discurso según el que el centro pasaba a ser el ser humano, el hombre. Llamamos a este cambio el paso del teocentrismo al antropocentrismo, que significó una transformación clave para la introducción de la corriente del humanismo en nuestras vidas. Una corriente que se extendió desde lo artístico y lo tecnológico hasta lo literario y lo político. El humanismo nos instó a abandonar a Dios y a colocar en su lugar al hombre, anthropos, como centro del discurso humano y como centro de la producción del conocimiento, y por tanto establecía un nuevo paradigma desde el que empezar a pensar lo que asomaba ya la modernidad. La importancia de este cambio es lo que podemos extrapolar a nuestros días. Y lo podemos extrapolar concretamente a la aparición del transhumanismo y del posthumanismo, unas corrientes que sostienen, grosso modo, que ha llegado el momento de superar los límites de lo humano, que es necesario trascenderlo como organismo vivo. Como hizo el humanismo, estas corrientes traen consigo un cambio profundo en lo que entendemos que es el centro de nuestro mundo, intentando implementar el cambio del antropocentrismo que nos gobierna desde las proximidades del siglo XIV por un tecnocentrismo donde las máquinas y la tecnología deben tomar un protagonismo esencial. Es precisamente aquí, a tenor de este cambio concreto, que la película de Matrix nos interpela específicamente. En teoría, ninguno de los teóricos del transhumanismo o del posthumanismo plantean algo así como una teoría del fin de la humanidad. Ninguno parece tener ese objetivo, que es un objetivo claramente distópico. Lo que plantean los estudiosos y defensores del transhumanismo es un escenario global en el que las máquinas, la tecnología, hoy impulsadas y ayudadas por la inteligencia artificial, permitirán superar las limitaciones biológicas de las personas, ya sean estas físicas o intelectuales. Esto significa, sin duda, cosas buenas, cosas positivas, porque mejorar nuestro tiempo de vida, tanto en duración como en calidad, es algo positivo. Arreglar discapacidades físicas o intelectuales también es algo, digamos, intuitivamente positivo. Pero también entrañan un riesgo que puede contribuir a la promoción de la desigualdad en la población, como el mejoramiento a través de la tecnología de nuestras capacidades físicas, haciéndonos, por ejemplo, más veloces, o mejorando nuestra visión o nuestro oído, o incluso mejorando nuestras capacidades intelectuales, haciéndonos más listos, más inteligentes. Esta nueva visión de la naturaleza humana es casi una visión ultramecanicista. Lejos quedaría en este supuesto la concepción aristotélica del ser humano, un ser humano arraigado en los límites de su propia vulnerabilidad natural, lo que lo lleva a buscar la colaboración, la cooperación con otros seres humanos. El completo desarrollo humano, que solo es posible con la cooperación y con la colaboración con los demás, pues depende precisamente de esas vulnerabilidades propias de nuestra naturaleza como seres humanos. Una naturaleza que es o siempre o casi siempre imperfecta. Y esa es la base de una de las teorías más básicas que nos definen a los seres humanos como lo que somos, que es la teoría de la sociabilidad natural, que básicamente lo que nos dice es que nuestro desarrollo como seres humanos, como seres sociales por naturaleza, pues depende de eso, depende de que tenemos una tendencia, un impulso que es natural en nosotros a relacionarnos con nuestros semejantes. Bien porque necesitamos algo de ellos, porque necesitamos colaborar, porque necesitamos cooperación, o bien porque tenemos intereses compartidos, tenemos visiones del mundo compartidas. Un escenario en el que esas limitaciones, esa vulnerabilidad,
que lo que hace es promover que nos ayudemos entre nosotros, se vean superadas por la técnica, por la tecnología, esa sociedad cómo promoverá la cohesión social, la virtud ciudadana, o cómo promoverá algo tan necesario como el comunitarismo en las comunidades de seres humanos, sobre todo en las pequeñas. La tecnología entendida en sentido clásico, es decir, entendida como tecne, como la capacidad de crear cosas, de crear productos, artefactos que puedan hacer de nuestro trabajo algo más sencillo, sufre con el transhumanismo y sobre todo con la inteligencia artificial un cambio sustancial. La tecne deja de ser algo accesorio para pasar a tener un peso casi ontológico en la construcción del ser humano. Pasa a formar parte de lo que la persona es. Obviamente el escenario más avanzado del transhumanismo es algo todavía bastante lejano, pero sus primeras manifestaciones ya están aquí, al menos en el lenguaje. Por ejemplo, cuando nos referimos a que nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador se está quedando sin batería. Solemos utilizar la expresión esta o similares, me estoy quedando sin batería, como si fuéramos nosotros mismos los que necesitáramos recargarnos, conectarnos a la corriente. Además, la misma acción de tener que cargar el teléfono a muchos de nosotros nos crea una sensación de desnudez, porque tenemos que dejar el teléfono sobre una mesa y para tener acceso a él tendríamos que estar de pie al lado para poder usarlo mientras carga. A mi juicio, esta es una de las razones, este estadio de incorporación del móvil a nosotros mismos, es una de las razones por las que cargamos el teléfono de noche, ya que mientras dormimos pues tenemos anestesiada esta necesidad. Y obviamente pues podemos prescindir del teléfono durante esas horas. Esta situación, que puede ser una cuestión de entrada muy trivial, lo único que refleja, o lo que fundamentalmente refleja, es ese cambio de paradigma. La tecnología ya no es para nosotros lo que era para Aristóteles la tecne o la técnica. Y no es una cuestión simplemente de paso del tiempo, de que vivimos en épocas distintas, porque la definición clásica de la técnica, de la tecne, sigue encajando hoy perfectamente con la mayoría de las cosas, o la mayoría de los usos del concepto tecnología, que es una herramienta que facilita el acceso o el ejercicio de trabajar o de producir. Pero no es este el caso. Ese cambio de paradigma se da porque esta técnica en concreto, la que envuelve al uso del teléfono móvil, por ejemplo, se ha convertido en una especie de extensión de nosotros mismos. Es decir, ese sector del avance tecnológico es, podríamos decir, un brazo nuestro. Lo interesante de pensar en esto es que este cambio nos señala un cambio de paradigma, un nuevo paradigma, lo que hemos llamado, o lo que llamamos el tecnocentrismo. Este nuevo paradigma parece haber cambiado el sentido del propósito, del telos del ser humano, y también de la eudaimonía, de la felicidad o del desarrollo pleno del ser humano. La pregunta crucial a este respecto, en este punto, ya la hemos medio avanzado, pero es la siguiente. Si la felicidad del ser humano depende de su desarrollo comunitario, de su interacción con los demás, de una interacción que en parte está forzada por los límites que pone su propia naturaleza, o sea, porque necesitamos cosas de los demás, entonces, en el caso de que hayamos eliminado todas o casi todas esas limitaciones, ¿qué nos moverá a relacionarnos con los demás? ¿Qué nos moverá a colaborar, a cooperar con los otros? La eudaimonía deja de existir al menos como Aristóteles la pensó, porque la tecnología eliminaría las distinciones esenciales entre las diferentes concepciones de la felicidad de cada ser humano, ya que todo es simplemente una cuestión de grado en este escenario. Ya no es necesaria la interacción, la cooperación, y por ende ya no es necesaria, por ejemplo, la amistad. El tecnocentrismo, por tanto, eliminando la vulnerabilidad, rompería también la base de nuestra propia naturaleza, que es social, que es comunitaria, que responde a esa sociabilidad natural. Pero bien, esto solamente es una posibilidad, de hecho es solamente la mala cara de todo esto. Para enfrentarnos a este riesgo, repito, a este riesgo potencial, tenemos uno de los debates más importantes en este marco del avance tecnológico, que es el siguiente. ¿Cuáles son las claves morales entre el transhumanismo correctivo,
o sea, un transhumanismo que busca corregir un defecto, y el transhumanismo perfectivo, o sea, que busca el mejoramiento de una persona sana. ¿Dónde están los límites en estas dos vertientes? Sean cuales sean nuestras respuestas, lo cierto es que el transhumanismo parte de la búsqueda de una redefinición del ser humano, una redefinición por medio de la implementación, de la introducción de la tecnología en su cuerpo. Esta redefinición es lo que llamamos, o lo que llamaríamos en su punto culminante, la singularidad transhumanista. O sea, aquel momento en el que las capacidades del ser humano se verán totalmente superadas por el avance tecnológico, creando de este modo, tal vez, un nuevo tipo de ser humano. Por tanto, un ser humano que para Aristóteles era sensibilidad, deseo y racionalidad, pasaría a ser también técnica, convirtiendo lo que es una virtud, un hábito, un uso, en una parte fundamental constitutiva del alma. Y además esa técnica pasaría a ser una parte, de hecho, predominante de la naturaleza de ese ser posthumano. Por tanto, no solo modificaría la physis, la naturaleza, sino que también modificaría el telos, el propósito propio del ser humano, de su desarrollo y, por tanto, del contenido de su vida feliz. La vida buena, la vida moralmente aceptable, se construye sobre las bases de la racionalidad como aspecto dominante de la naturaleza humana. El ser humano es feliz en tanto que desarrolla su racionalidad, o dicho de otra manera, es feliz porque es racional y ejercita la razón. O mejor, cuando ejercita la razón. Un cyborg, sin embargo, su aspecto predominante, su aspecto dominante no es necesariamente la racionalidad, de hecho no es la racionalidad, sino que es la técnica, la tecnología, porque es aquello que lo define, aquello que lo distingue del resto de seres. Por tanto, estaríamos hablando de un cambio obvio en el tipo de ser que pasarían a ser algunos seres humanos, con los riesgos que a todos intuitivamente se nos pueden ocurrir. Bien, pues Matrix nos habla precisamente de esto. Nos habla precisamente de esta vertiente de mejoramiento, esta vertiente perfectiva del transhumanismo. En términos generales, la vertiente correctiva a nadie le da problemas serios. Todo el mundo entiende, al menos en términos generales, que corregir un defecto, solventar un problema físico, un problema mental, restaurando las capacidades humanas de una persona sana, pues eso es un bien en sí mismo. Por tanto, el transhumanismo desde este punto de vista, es decir, el transhumanismo correctivo, lo podríamos entender fácilmente como algo, si no exigible a la ciencia, sí deseable y perseguible. Lo que sí suele generar controversia, como se ha avanzado, es el uso perfectivo de la tecnología, es decir, el uso de la tecnología con el fin de mejorar capacidades sanas. Pero cuando planteamos esta hipótesis no lo podemos hacer como con un planteamiento excesivamente trivial, porque esta hipótesis tiene varias capas de complejidad. Una primera capa, una capa básica, sería esta de la que hemos avanzado alguna noción, que es la de introducir, la de implementar mecanismos a un cuerpo sano para mejorar sus capacidades. Por ejemplo, hemos dicho, para que sea más veloz o para que vea mejor o para que tenga determinada cualidad intelectual pues más desarrollada. En este sentido hay un caso real de esta, digamos, capa superficial de este transhumanismo perfectivo. Hay un caso real, que es el caso de Neil Harbisson. En este caso, yo personalmente desconozco si la implementación de su aparato, de su antena en este caso, respondía a una cuestión correctiva o perfectiva, pero de todas maneras nos sirve el ejemplo para poder hablar del transhumanismo en sentido perfectivo. El señor Harbisson se implantó en los alrededores del 2004 una antena en el cráneo que le permitía percibir distintas frecuencias del espectro de luz. Yo personalmente no sé muy bien qué ventajas puede otorgar a alguien esta especie de superpoder, pero en cualquier caso, lo que nos señala esta transformación es la posibilidad de hacerlo. La posibilidad de que nuestro cerebro pueda llegar a ser capaz de recibir más datos, más estímulos y eventualmente de hacer algo con ellos que un ser humano normal,
digo normal en el sentido de no modificado tecnológicamente, pues no podría hacer. Si tomamos esto en cuenta, tal vez podrían abrirse otras posibilidades incluso más peliagudas, como por ejemplo, tal vez podríamos incrementar el cociente intelectual de algunas personas o estimular alguna que otra habilidad mental como la memorización o la creatividad o la abstracción. Si tomamos en cuenta la definición aristotélica del ser humano de la que hemos hablado antes, pues esta superación de las capacidades mentales refuerza el riesgo de la creación de un nuevo tipo de seres presuntamente humanos. ¿Habríamos trascendido con esto los límites de aquello que nos define más íntimamente? Es decir, ¿habríamos trascendido con esto los límites de la racionalidad? Bien, pues con toda la complejidad que esta primera capa nos presenta, este sería un primer estadio bastante superficial de los cambios o de los riesgos que propone determinada transformación transhumanista. Matrix representa mucho más que la simple superación técnica de los límites del ser humano. Matrix es la mezcla definitiva de la potencia tecnológica y de la vida humana. Una mezcla que, en parte, vaticina ya hoy la inteligencia artificial, que es un pilar más de la implementación de ese tecnocentrismo del que estamos hablando. Matrix plantea una distopía, como sabéis, una distopía en donde las máquinas, dotadas de una superinteligencia, terminan por invertir los roles en la relación de dominación y convierten a los seres humanos en meros recursos, en esclavos sometidos a la simulación de una realidad alternativa creada por esas mismas máquinas. Este escenario, diríamos que apocalíptico, creo yo que señala un riesgo bastante real hoy en día, que es el riesgo de la pérdida de la humanidad, de la esencia de la humanidad, y principalmente de nuestro, como he dicho, de nuestra sociabilidad natural en aras de un desarrollo tecnológico cuyo propósito, permitidme decir que no tenemos demasiado claro ni nosotros mismos a largo plazo. Sin embargo, la pérdida de la sociabilidad natural y la puesta en segundo plano de la predominancia de la razón no son los únicos pilares de la humanidad que se pierden en lo que se describe en la película de Matrix. Recorramos para esto una de las escenas más famosas de la película, la icónica escena de Morfeo, Neo y las dos pastillas. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. A mi modo de ver, esta escena condensa la mayor profundidad filosófica de la película. En esta escena no solo se está haciendo una referencia al dilema acerca de conocer o no la verdad, con todo lo que ello conlleva, sino que además hay aquí escondida una alegoría a una parte esencial de la naturaleza humana, la moralidad. Neo no solo tiene que elegir si quiere o no saber la verdad, también tiene que elegir si quiere o no ser plenamente un ser humano. Elegir la pastilla roja implica filosóficamente querer saber la verdad, querer ser libre. Y elegir la pastilla azul implica, del mismo modo, pues querer vivir como un animal sometido a la voluntad de otros. Pero hay un estadio intermedio, de hecho un estadio previo, que no todo el mundo aprecia en la escena, que es el hecho de que Neo tiene que elegir si elige algo. La elección misma, sin tener en cuenta el qué, el momento previo a escoger una u otra pastilla, es el momento propio de la autonomía. Neo, al decidir tomar parte, escoge el camino de la humanidad, no solo porque escoge luchar contra la opresión que representa las máquinas, sino porque escoge, sin más. La elección es el momento clave de la moralidad, define al ser humano, es una especie de cruce entre su naturaleza social y su naturaleza racional. En la moralidad hay una actividad propia y necesariamente humana. Por tanto, no existe moralidad si no existe el ser humano. O sea, si no existe un ser que al mismo tiempo es social y racional por naturaleza. El tomar una decisión hace que Neo preserve, frente a aquellos que no deciden, su estatus ontológico como ser humano intacto. Neo se convierte, con base en estas dos cosas, en escoger y en escoger específicamente la pastilla roja, en la vanguardia de la humanidad. Se convierte en la vanguardia de la humanidad, en el último bastión de la humanidad, frente a una versión extrema de la singularidad transhumanista,
que en su fuero más interno entraña el riesgo del sometimiento total a las máquinas. Si lo miramos de este modo, la película nos plantea un diálogo muy interesante, una dicotomía entre la heteronomía tecnocentrista y la autonomía humana. El personaje de Cifra nos da la clave de este debate. La clave de este debate es la ignorancia. ¿Tenemos un acuerdo, señor Regan? ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro, es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. En efecto, el tecnocentrismo nos quiere y nos hace estúpidos. Y fijaos que no he dicho la tecnología nos hace estúpidos, sino el tecnocentrismo. Cifra representa la concepción de la felicidad que Aristóteles atribuye al vulgo, a la opinión pública, a la masa, en definitiva. Aristóteles nos decía en la Ética que hay quien entiende que la felicidad consiste en la satisfacción de los placeres, pero por nada superior, simplemente por la satisfacción del placer en sí misma. Para esta visión de la felicidad, el estudio, la contemplación, el conocimiento, es decir, aquello que nos distingue de los demás seres que existen, pues no es un fin en sí mismo, ya que si no nos aporta un placer, una satisfacción en una intensidad determinada, ni lo deseamos ni lo perseguimos. Pero el estudio, el conocimiento, requiere siempre un esfuerzo, y el esfuerzo, a menudo o casi siempre, lo percibimos como algo desagradable, como algo tedioso, sobre todo si no estamos acostumbrados. Pasa con el estudio, pero pasa con casi cualquier hábito. Por ejemplo, también pasa con el salir a correr. Hasta que no se ha creado el hábito, salir a correr puede llegar a ser incluso un suplicio para el que sale. Pero poco a poco, a fuerza de repetir, vamos encontrando placer en la misma actividad del correr. Pues con el estudio es algo similar. Lo que sucede es que los primeros pasos del estudio son muy pesados, son desagradables en términos de esfuerzo. Por lo tanto, el rédito que obtenemos a la gente que entiende o a aquellas personas que entienden la felicidad como satisfacción de placer, pues tiende a no compensarles. Lo que le sucede a Cifra es exactamente esto. Él quiere abandonar la lucha por la verdad y por tanto quiere abandonar la libertad real. Quiere sucumbir al placer y a la comodidad que le otorgan el estar sometido a Matrix. Cifra no quiere ser feliz como Aristóteles sostiene que lo es un ser humano, no le interesa. Él quiere estar satisfecho, contento, tranquilo en su casa. Y eso lo transmite de una manera perfecta y perfectamente clara al final de este diálogo, cuando nos dice: la ignorancia es la felicidad. Lo que nos está señalando es precisamente que la ignorancia es el riesgo potencial del tecnocentrismo. ¿Y por qué? Pues primero por el cambio mismo en la naturaleza de la tecnología, dejando de ser un instrumento para convertirse en una parte del ser humano. Y por otro lado, porque la tecnología promueve, por su misma naturaleza, por la estructura interna de su diseño, de su propósito, un hedonismo bastante simplón. En Matrix, Cifra representa esta pregunta: ¿para qué me voy a poner yo en la situación de sufrir, de pasarlo mal, de poner en riesgo mi vida, si puedo vivir en una situación en la que tengo una plena sensación de estar viviendo en la realidad? ¿Qué valor tiene la realidad real si se vive mejor en la realidad simulada? ¿Cuál es el incentivo para querer salir de la simulación? Pues de nuevo, la cuestión está en la naturaleza misma del ser humano. Es la sociabilidad natural de la resistencia, de los tripulantes de la nave de Morfeo, entre otros, su autonomía, lo que les mantiene siendo humanos, siendo seres humanos, y lo que les empuja a buscar la verdad, más allá del eventual, del posible o del prácticamente seguro sufrimiento. A mi modo de ver, hoy nos encontramos en los inicios de este tecnocentrismo, y la visión de Cifra, tristemente, es la visión que ha prevalecido sobre la de Neo. Cifra representa lo que hoy son las redes sociales en la práctica.
Tanto el acceso a Internet como al de las redes sociales mismas, las plataformas de contenido y demás recursos propios de nuestra era, nos han traído muchísimas ventajas y muchísimas cosas positivas. Sin ir demasiado lejos, nos han traído la posibilidad de conectar con gente en la otra punta del mundo, de conocer otros países, de acceder a una cantidad prácticamente infinita de información. Pero también nos ha permitido emprender con mayor libertad. Por ejemplo, este podcast no sería posible sin este desarrollo tecnológico, sin este desarrollo y este acceso, digamos, universal a la tecnología. Pero también nos ha traído riesgos, nos ha traído problemas y nos ha traído peligros. La tecnología tal como la consumimos, tal como se ha diseñado su consumo, nos ha disminuido nuestra atención, nuestra paciencia. Nos hemos vuelto blandos frente a la frustración. Ha hecho que perdamos la capacidad de concentración. Y por ende, ha hecho que perdamos una cierta capacidad para el estudio, para la contemplación. O sea, en algún sentido nos está convirtiendo en ignorantes o en parcialmente ignorantes. La aparición de la inteligencia artificial, lejos de arreglar ninguno de estos problemas, lo que está consiguiendo es agravarlos. A una población que cada vez crece más indisciplinada en lo que refiere a la contemplación, le hemos dado una herramienta que puede hacer por ti todo el trabajo. Y se la hemos dado encomendándonos a la buena fe de quien la usa. Y resulta que no es una cuestión de buena fe, es una cuestión de hábito. Hemos perdido el hábito de contrastar, de analizar, o al menos lo estamos perdiendo. Y ese es el campo de cultivo perfecto para la pérdida de la humanidad frente a este tecnocentrismo. La reflexión de Cifra señala este riesgo, el de sucumbir a la ignorancia, el de dejar de pensar, el de dejar el esfuerzo a un lado para someternos al hedonismo que provoca este tipo de consumo. Un consumo rápido y de cambio continuo. Un consumo que ha implementado y que está construyendo cada vez más este avance tecnológico actual. En definitiva, creo que deberíamos interpretar este escenario actual como un aviso, casi como una premonición de lo que Matrix vaticinaba ya en 1999. Matrix nos mostró de una manera muy cruda, muy directa, pero también con matices muy sutiles, la esclavitud en la que podemos acabar viviendo. Matrix es, por supuesto, la hipérbole de todo esto. Lo hace evidente y nos muestra unas posibles últimas consecuencias del hecho de abandonarnos, de no poner freno, de no controlar el crecimiento que estamos viendo de este avance tecnológico, así como de no controlar los campos, los ámbitos hacia donde algunos están queriendo expandirlo.